Vamos ahora a hablar de la diplomacia del deporte, qué significa esto, y vamos a poner específicamente en ese triángulo que vamos a hacer. Vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar en cierta forma de China y esa diplomacia. Con China funcionó con relación a Estados Unidos, con relación a Washington, pero no así con Cuba. Vamos a hacer el análisis. Hemos invitado para eso a Sergio Comas, abogado que tiene muchos detalles con relación a este tema. Sergio, bienvenido. Buenas noches, Félix. Gracias por la invitación. Encantado. Y Ernesto Ruiz Faxas, periodista deportivo. Siempre un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Félix. Buenas noches. Buenas noches. Yo decía que estábamos hablando de China, hablábamos de Estados Unidos, estamos hablando de la década de los 70, además una década políticamente muy curiosa. Había pasado el caso del Watergate, un poco después entraba Jimmy Carter, teníamos como canciller en aquel momento aquí en los Estados Unidos un estadounidense, germano-estadounidense, que era en aquel momento Henry Kissinger. Y estamos hablando de Fidel Castro, estamos hablando de Richard Nixon, que estaba en aquel momento, y Mao Zedong. O sea que es una combinación de muchas cosas de lo que estaba pasando en la geopolítica en aquel momento. ¿Cómo entra el deporte en estos momentos, que en el tema de China y Estados Unidos con el ping-pong, y después pasamos con Cuba? Sí, estamos hablando en el contexto de la Guerra Fría, en sus mayores ardores, en el clima prácticamente. Y Henry Kissinger, que ha dejado una marca indeleble en la política exterior americana, era un hombre que tenía luces muy largas y algunas informaciones que no se traducen incluso en las cartas. A raíz de un aniversario más del Juego de los Orioles que se celebró en La Habana en 1999, alguien hizo un recuento histórico, es el secretario que está a cargo de Seguridad Nacional de los Archivos, y publican 18 cartas que tienen detalles muy importantes del cruce de memorando que hubo entre el presidente de béisbol de los Estados Unidos, que era Howie Kuhn en ese momento, y quien empieza recordándole a Henry Kissinger que en el año de diciembre de 74, en una comida, él se le había acercado y le había dicho que los cubanos querían hacer ese juego. Ahora tú te das cuenta que el papel... Senador McConnell también tuvo un papel importante. Él se incorporó después y no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Incluso fue, llamamos a decir cubanamente, un ruido que Kissinger trató de disuadir, efectivamente. Fidel lo utilizó, McConnell no tenía toda la información necesaria, no sabía lo adelantada que estaban las conversaciones, que fueron completamente secretas, y que parte de esas conversaciones se realizaron... Explícanos eso que estamos viendo ahí, dice, since that Mr. Preston Gómez. ¿Quién es Preston Gómez? ¿Qué es eso? Preston Gómez fue el último manager de los Sugar King, que fue una franquicia de AAA que había en Cuba. Su último juego se hizo en 1959 y fue el primer 26 de julio que se celebró en el latinoamericano. En ese momento, Fidel montó una parafernalia que hizo, ¿te acuerdas? Los famosos juegos de los barbudos contra la Policía Nacional, donde Camilo se aparece quechando. Y realmente todo fue una mascarada para celebrar el primer 26 de julio, que fue algo salvaje. Se formó un tiroteo tan grande para festejar que 2 norteamericanos, el coach de tercera y un selector cubano de los Sugar King fueron heridos a Sedal. Se suspendió el juego, los americanos se retiraron y las Grandes Ligas dijo que suspendían el programa parcialmente. Después Fidel, ya tú sabes, empieza a confiscar propiedades americanas y realmente las Grandes Ligas sacan a los Sugar King y los convierten en los Jersey King. Vamos a retomar ya 75 aproximadamente, pero quería ir con Ernesto. Ernesto, eso se supo en Cuba, que estaban tras bambalinas haciéndose todas estas negociaciones, ¿eso nunca trascendió? Bueno, la forma en que se supo es la forma en que se saben la mayoría de las cosas en Cuba, o sea, de boca a boca. La gente que tenía acceso a un cierto nivel de información que podía traspasar ese límite, esa frontera de la censura, de lo oculto, de lo que se hacía por debajo de la mesa y que nunca llegaba realmente a la prensa. Esos juegos se hubiesen hecho en el 75. Yo me estaba leyendo que en un momento determinado Fidel dijo que quería que los peloteros cubanos pudieran tener contratos en Grandes Ligas. ¿Se hubiera cambiado el panorama de lo que ha ocurrido con el deporte en los últimos años? Mira, quizás si se adelantara el deporte tiempo, cubano, quiero claro, decir. si se adelantaran el tiempo, quizás muchas cosas hubieran cambiado. Quizás las puertas se hubieran abierto para mucha gente y quizás esos informes y esas cartas de las cuales hablaba Sergio, quizás dijeran otras cosas. Yo recuerdo, y ahora que estamos hablando de documentos además de la CIA, pues esto no es especulación, documentos de la CIA y documentos de archivos de seguridad nacional. Estamos hablando que el deporte nacional y también de mucha seguridad en Cuba, y es un asunto de Estado, es el béisbol. Y todos sabemos perfectamente lo que sucedía con el béisbol desde 1962 cuando se suspende el profesionalismo. ¿Qué pasaba? Bueno, pues las cosas se manejaron de otra manera y por debajo de la mesa también se manejaban de otra forma. Recuerdo especulaciones, Sergio, hace unos años, Félix, cuando la propia iglesia tuvo de alguna manera que meter las manos. El propio cardenal Ortega, de alguna forma, que era un conocedor y que gustaba del béisbol, y el propio monseñor Carlos Manuel de Céspedes también, que estaba, digamos, contactado
por muchas personas acá en Estados Unidos y que tenía cierto nivel de relaciones. Hablaron incluso con senadores en Estados Unidos, en Nueva York, para ser exactos, para tratar de alguna forma de buscar un enlace, un acercamiento que tuviera que ver ya no solamente con el béisbol. Yo me remito también a lo que pasó en el 75 con Bobby Fischer y Anatoly Karpov. Me remito también con lo que después sucedió a la salida de Bárbaro Garbey, que fue, digamos, el primero en explotar en Cuba cuando ya jugaba en series nacionales 79-80 y todo lo que sucedió detrás de él, incluso para comunicarse de alguna forma con él y tratar de buscar las vías, las soluciones para que el béisbol se incorporara, entre comillas, de alguna forma, digo, porque hay fórmulas ahí que no se aplicaron ni se van a aplicar en Cuba, por lo menos hasta ahora. Sergio, volvemos a años 75. Yo había mencionado China, había hablado de Estados Unidos, había hablado de Cuba, por supuesto. En el tema de Cuba, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió que no funcionó? No Lo que ocurrió es que había una información sensible, la tenían tanto los americanos como los cubanos. Por ejemplo, cuando uno habla de béisbol en Cuba, lo hemos dicho otras veces aquí, estamos hablando de un deporte que es no solamente de enseñanza nacional, sino que se utiliza con fines políticos. Los norteamericanos sabían profundamente bien qué implicación tenía jugar béisbol en Cuba. Y Kissinger, que básicamente le había dicho a sus ayudantes que se oponía a que se hiciera un juego en Cuba, pero les dijo, quiero que me presenten un plan que se desarrolló muy bien el plan y se preparó un cronograma de 3 juegos en Cuba. Incluso el financiamiento, el dinero que se iba a obtener por los derechos de transmisión en Cuba y otros juegos en Santo Domingo se iban a dividir a la mitad entre el INDER. Y la idea era tener una selección de los mejores peloteros cubanos con los estadounidenses. Con los estadounidenses que iban a entrenar en la Florida y después saldrían a Cuba a jugar. Ahora, mientras todo esto fluía y los propios... la gente de las grandes ligas de Estados Unidos y los dirigentes del INDER, Jorge García Bango, Jorge García Bango, que era el presidente del momento, y su vicepresidente primero, Fabio Ruiz Vinajera, se reunieron en México. ¿Estaba Llanusa al frente en aquel momento? Todavía Llanusa no estaba, no había entrado Llanusa al juego todavía. Lo que pasa es que Llanusa, esa generación, Llanusa, Fabio Ruiz Vinajera y otro grupo que trabajaba en el INDER, habían sido atletas olímpicos. O sea, el primer equipo olímpico de Cuba que fue a las Olimpiadas del 48 en Londres, Vinajera estaba ahí. Y esta gente hablaba en inglés. O sea, hubo una comunicación muy buena y el comisionado americano se emocionó y le pasa a los ayudantes de Kissinger que había un ambiente fraternal. Ese ambiente fraternal, entre comillas, estaba muy informado Fidel de lo que se estaba ocurriendo. Pero todo se fue trabando porque Kissinger le dijo que no era el momento de mandar esos equipos a Cuba. ¿Por qué no era el momento? A principios de ese año se había hecho un acuerdo cuatripartita en Portugal para acordar que en ese mismo año, pero noviembre 11, se iba a declarar la independencia de Angola. Cuatripartita porque era el gobierno portugués, el MAPLA, el FPLA y... ¿Qué papel? Eso fue un poco posterior, pero Jimmy Carter no era partidario. Todavía Jimmy Carter no estaba en el poder. Por supuesto. Y lo que ocurre es que si estamos... Jimmy Carter llega después, pero también Jimmy Carter no veía esto. Acuérdate que en el 75 ya había un relevo. O sea, ya explotó el Watergate, Ford... Y Vietnam acababa de perderse la guerra de Gerald Ford es el que está al mando, ha recogido estas negociaciones, las está incentivando. Los cubanos, con las conversaciones del béisbol, han buscado una cobertura y sus agentes que están en la oficina de interés en Washington se están reuniendo secretamente en una cafetería del John F. Kennedy con gente del Departamento de Estado. Yo le comentaba anteriormente a Ernesto y vi que asentiste con la cabeza, pero quería saber tu opinión. En aquel momento, en un momento determinado, Fidel pone como condición que se le hicieran contratos a los peloteros de grandes ligas en Estados Unidos, aquí en las mayores. ¿Qué sabes de eso? No, lo que estaba ocurriendo era que realmente las grandes ligas, de una manera prematura, realmente retiraron la franquicia de Cuba y Fabio Ruiz Vinajera le dijo al comisionado americano que ellos reconocían críticamente que el deporte cubano había llegado a un tope, que hacía falta jugar con las grandes ligas, que verían con muy buenos ojos jugar en las grandes ligas y tratar de hacer algún tipo de arreglo para que eso volviera a fluir. Todo eso se le comunicó a Henry Kissinger, que decía constantemente que no era el momento, pero no era realmente el momento y Cuba empezó a presionar y a presionar, presionó tanto. ¿Quiénes vemos en esa foto? A ver si lo podemos, está Fidel en el centro, ahí está. Sí, esta reunión es a raíz del juego en La Habana con los Orioles y en esa foto se encuentra el comisionado Bob Selly, ahí se encuentran, al lado de Fidel a la derecha se encuentra el dueño de los Orioles y la esposa de Selly, aquí está Carlos Laje a la esquina, despenetrado después. Carlos Laje, y toda una plana mayor de las ligas mayores que fueron a Cuba. Eso fue a raíz del juego de Baltimore. Eso fue en el 1999, fue. 1999. 99 juegan en Cuba y en ese mismo año juegan aquí en Estados Unidos. Sí, unos meses en mayo después juegan aquí en Estados Unidos los otros juegos que restaban. Ese juego con Baltimore, ¿eso fue un error?
Mira, yo no creo que haya sido un error. Yo creo que... La pregunta del error es, Ajá. ¿esto despertó en muchos peloteros cubanos una visión diferente? Muchos de los peloteros que jugaron en ese juego de Baltimore, se me van los nombres en ese momento. La tercera base que conectó... Omar Linares. No, había una tercera base que conectó un cuadrangular que después lo firmaron los Yankees de Nueva York. O los Mets. Un equipo de Nueva York lo firma, un tercera base cubano que surge a raíz de ese juego de Baltimore, que conectó un cuadrangular en un juego que fue decisivo. El lanzador que estuvo, Contreras, estuvo también, salió, se hizo famoso en esos partidos. Claro. Hubo muchos peloteros que salen de esos juegos con Baltimore que a mí me da la impresión que fue un trampolín hacia Estados Unidos. Esa fue la generación quizás, Félix, perdida del béisbol cubano. Esa fue la generación que no pudo dar el salto. Y Omar Linares. Omar Linares, Antonio Pacheco, Luis Ulacia, Oreste Quindelán. Estamos hablando de Germán Mesa. Estamos hablando de una generación que se perdió, digamos, en el béisbol nacional, que tuvo buenos números en las series nacionales de Cuba, pero que se perdió. Pero también un poco coyunturalmente, analizar lo que sucedió con el deporte y lo que sucedía con el deporte en aquel entonces. Digamos que en la década del 80 se perdieron 2 Juegos Olímpicos para Cuba que fueron muy importantes, visualmente para los scouts, por ejemplo. Todavía no estaba el béisbol como deporte oficial en los Juegos Olímpicos, pero sí ya en Los Ángeles, 1984, había exhibición. Y fue una bandera política para el régimen de La Habana siempre. Siempre fue, y era su bandera. Claro. El deporte era su bandera todo el tiempo. Y creo que el béisbol... esto de los Orioles se venía cocinando desde hace mucho tiempo, y cuando la gente se fue a enterar realmente que estaba caminando el tema del partido tanto aquí como allá, bueno, la gente empezó a decir, bueno, ¿y qué pasa ahora con este deporte? ¿Qué va a pasar con el béisbol? ¿Se va a abrir? ¿Estuvo Steinbrenner también en conversaciones en todo esto? Yo creo que no. No, yo creo que todavía hasta allá no estaba. llegó. Pero Ernesto dice una cosa muy interesante al tocar las Olimpiadas. Fíjate, una de las cosas que dice el memorando interno de los ayudantes de Kissinger para que el gobierno americano los reconsidere es la baja moral que tenía el pueblo americano en ese momento por las grandes victorias de los países comunistas en las recientes Olimpiadas de Múnich 72. Claro. La gente estaba apabullada completamente con el campo socialista, que eran los líderes en todos los deportes. Y esto le ofrecía un aire fresco a los americanos, el acercamiento a Cuba, y otra parte política que quería borrarse era establecer un puente para borrar las malas memorias de Bahía de Cochinos. Era una cosa importante, ellos lo valoraron tanto, y Fidel también, no crea. En medio de las conversaciones, cuando todo está trabado, unos tipos secuestran un avión de la Southern Airlines y caen en Cuba con una maleta con $2 millones. Y Fidel tuvo el gesto de devolver los 2 millones para que Kissinger supiera que estaba en disposición, que estaba en modo positivo al analizar estas conversaciones. Fríamente calculado. Fríamente, fríamente calculado, y con el carácter gallego ese, porque como Kissinger le paró todo, él se dio cuenta, él tenía gente metida aquí, él se dio cuenta que le iban a parar el juego, y la respuesta inmediata fue meter las tropas en Angola. Claro. Eso en 30 segundos, porque tengo que irme, Sergio, porque hablamos de China y no contamos nada. ¿Qué pasó con China? Con y el China lo que ping-pong? pasó es que los americanos del Departamento de Estado que habían trabajado en el ping-pong, la política del ping-pong, que fue hacer juegos de ping-pong en China para romper la cortina de hierro, eso funcionó, hubo una diplomacia y se acercaron China y los Estados Unidos. Eso no funcionó con Cuba. Muchísimas gracias a los dos, Ernesto, Sergio. Por cierto, desde ahora quiero decirles algo, y es que Sergio tiene una exclusiva que tiene que ver con Teófilo Stevenson, un púgil cubano muy famoso, y una pelea que presuntamente iba a ser con un campeón mundial estadounidense. Vamos a tener los documentos, la exclusiva, la próxima semana aquí en el programa. Sergio, Ernesto, también te invito para que participes de esa ocasión. Ahora sí, vamos a la pausa. Vamos a hablar de una galletita dulce, pero que puede volverlo todo un adicto, esto según los científicos. Ahí tienen pantalla de qué galletita estoy hablando.